Yo salí con mi corazón roto y mi hijo también. Y hoy mi hija murió, que no tenía precio con qué pagarle su vida, ni apartamento ni nada. Y ellos me decían a mí cuando ellos iban que dónde estaba el propietario, porque me estaban juzgando a mí como ladrona. Yo soy una persona honesta. Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es jueves 2 del mes de noviembre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur para que usted se mantenga informado de todo. Señores, la mañana de hoy se presentó a esta plataforma informativa la señora María Teresa Quesada con una situación que dice ella lleva un tiempo ya atravesando, y es con relación a la entrega de un apartamento del proyecto habitacional Vista del Río de la segunda etapa. Dice ella que no ha habido forma de que la señora gobernadora Elvira Corporán de los Santos le haga entrega de un apartamento que le falta a un hijo suyo. Ella dice que ellos tenían 3 viviendas y que fueron desmolidas, las 3 fueron desbaratadas, las 3 viviendas, y que la gobernadora se ha empecinado en que solamente le va a entregar 2 viviendas, aunque a ellos le desmolieron 3. La señora María Teresa Quesada, ante las cámaras de esta plataforma informativa, narró la difícil situación por la que está atravesando ella y su hijo en torno a esta situación. Escuchemos lo que nos cuenta la señora María Teresa Quesada. Escuchemos. ¿El nombre suyo cuál es, mamá? María Teresa Quesada. María, ¿de dónde es usted? Yo ahora mismo resido en Vista del Río, en el residencial Vista del Río. ¿Cuál es la situación por la que usted está atravesando ahora mismo? Mi situación que yo estoy atravesando ahora es que yo fui la persona indicada cuando iban a hacer el proyecto de Vista del Río. Yo vivía en la Duarte, esquina Circunvalación Sur, y voluntariamente yo entregué 3 casas para que pudieran entrar, y entregué ese barrio Mirben, que nadie quería entregarlo. Hoy en día falta un apartamento que se nos está negando, aún teniendo un comprobante de obra pública, con la fecha de levantamiento, un teléfono y un nombre que se me dio, y lo hemos llevado allá a la gobernación para que le arreglaran la situación, que ese era el problema de la gobernación. Pero todavía estamos dando lucha. Ayer yo fui con el propietario de esa casa que hace falta, y en verdad la respuesta que me dieron, que le dieron a él, que yo andaba con él, fue que si no se me entregó 2 apartamentos, que ya era suficiente. Nosotros no estamos pidiendo, yo estoy reclamando el apartamento que yo entregué de esas 3 casas, que todavía no se me ha respondido. Y yo le estoy haciendo un llamado al señor presidente Luis Abinader Corona, que se apiada de ese uniformado que hoy no está presente porque está de servicio. Un uniformado serio en su servicio y en la calle. Señora Abinader Corona, piense de mí, que soy una madre que fui que le entregué su casa, que la demolieron. Un padre con 2 hijos tiene que trabajar, salir del servicio para meterse en un taller. Por favor, presidente, tómelo en cuenta.
¿Usted se ha reunido con la gobernadora con relación a esa situación? Ya yo me he reunido 2 veces, pero ella me preguntó que cuál era el dueño del inmueble. Yo le dije que era un uniformado. Un policía, usted dice. Un policía. Y ayer yo me encargué, le dije camine, vamos, para que ella lo conozca. Y cuando se sentó delante de ella me contestó: pero ya ustedes le entregaron 2 apartamentos, ya no más nada. Eso es una respuesta. ¿Cuántas viviendas a ustedes le demolieron ahí? Por todas, demolieron 15 viviendas. ¿De ustedes? No, de nosotros fueron 3, porque fuimos los primeros que estábamos adelante. Que si no dábamos voluntariamente, como quiera, no iban a pasar por arriba. Porque cuando el presidente dice que va a hacer una obra, nosotros no somos quien para detenerlo. A ustedes le demolieron 3 viviendas y le entregaron 2 apartamentos. Sí, señor. Entonces usted está exigiendo que le entreguen el otro apartamento que le corresponde. Quiere que responde al policía. El policía es hijo suyo. Es hijo mío. Pero esa casa, él la hizo cuando tenía 20 años, con mucho amor. Hizo su vivienda para él vivir, para él tener su familia, que hoy está pagando alquiler. Entonces, le dijeron que ya no le van a entregar más viviendas a ustedes, que solamente son los 2 apartamentos que le entregaron. Esa fue la palabra que ella dijo ayer. La señora gobernadora Elvira Corporán. Yo salí con mi corazón roto. Y mi hijo también. Porque eso no fue la contesta que ella debería de darme, porque ella vio el papel y vio el levantamiento que se hizo en obra pública, y un teléfono y un nombre para que se atendiera en obra pública, allá en la gobernación. Hace 2 años y pico, en ese momento, cuando me dieron ese levantamiento, yo no pude servir porque yo tengo una hija que se me gravó de cáncer. Y yo abandoné todo para atender a mi hija. Y hoy mi hija murió, que no tenía precio con qué pagarle su vida. Ni apartamento ni nada. Y ellos me decían a mí cuando ellos iban, que dónde estaba el propietario, porque me estaban juzgando a mí como ladrona, que pensaban que ese apartamento era yo que lo estaba reclamando porque era mío. Yo soy una persona honesta, yo soy una persona de iglesia, yo soy católica, no puedo hablar mentira. Yo no puedo hablar mentira, pero por la impugnación estamos pasando todo lo que estamos pasando hoy en día. Por la impugnación estamos mirando todo lo que nos está afectando al mundo entero, por estar escondiendo las cosas. Señor presidente, yo le pido que tome a Elisrán de Lagares Quesada en cuenta como beneficiario de su casa, y que usted con su propia mano se le entregue. A nosotros, a mí también me rompieron mi negocio, que también está censado. Hicieron lo que quisieron con ellos y no me entregaron a mí lo que me tocaba por mi punto comercial. Hoy estoy comiendo ceniza y pidiendo limosna por culpa de ellos, porque de ahí dependía mi vida, señor presidente Abinader Corona, compañero. Y recuerdo y llevo en la sangre unas palabras que nos enseñó nuestro compañero José Francisco Peña Gómez: vergüenza contra dinero, compañero. Justicia, señor presidente Abinader Corona. Que salga todo lo que te impune. ¿Cuántos años usted tiene, mamá? 69 años. Está bien, gracias. Gracias a usted. Ahí ustedes vieron y escucharon
la conmovedora narrativa que hace esta señora de una avanzada edad y está clamando que por favor se le resuelva su situación a ella y a su hijo, que dice ella, la gobernadora no tiene la intención de resolverle esa situación. Yo entiendo que si a ella le demolieron 3 viviendas, lo lógico sería que le entreguen 3 apartamentos, porque son 3 personas. Ella dice que había una hija de ella que tenía su casa ahí, que estaba embarazada, qué sé yo, que había fallecido, que estaba enferma, y que a ella habría que entregarle el apartamento que le falta. Le demolieron 3 viviendas y le entregaron 2 apartamentos. Ojalá y que estemos a tiempo aún, que Elvira Corporán de los Santos, la gobernadora aspirante, candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de San Juan, resuelva esa situación, porque esto les resta simpatía, les resta adeptos, les resta votos a la gobernadora, este tipo de situaciones más otras que se han dado con relación a esto de los apartamentos, que yo de manera particular entiendo que Elvira Corporán de los Santos se quemó en la gobernación. Yo siento que esa gobernación le hizo más mal que bien a la maestra Elvira Corporán de los Santos. Pero ojalá que la situación de la señora María Teresa Quesada se pueda resolver y que a su hijo le entreguen su apartamento, que con mucho trabajo, que con mucho sacrificio, él construyó su casa, entonces le fue demolida para la construcción de este proyecto habitacional y ahora no le hacen entrega de la vivienda que le corresponde. Ojalá y que esto se resuelva. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, participe en la rifa de una computadora laptop de última generación. Muchas gracias.